Hola gente de YouTube, aquí trayéndoles un nuevo video para el canal, solo que esta vez es diferente ya que el fic está en inglés, yo solo lo traduje. Dejaré el link del reaccionando original en la descripción del video por si gustan apoyar al creador del fic. Sin más que decir, empecemos. Cuanto más aprendía sobre este niño, más lástima sentía por él. Puede que no sea psicóloga, pero para ser un luchador eficaz, uno debía comprender a una persona rápidamente, y Naruto era prácticamente un libro abierto para ella. Era claramente huérfano, probablemente ávido de atención, dada la confianza que había depositado en ella tan rápido a pesar de haberla conocido recientemente, y a juzgar por las tenues líneas de piel descolorida que encontraba por todo su cuerpo mientras le lavaba la suciedad, y su estremecimiento apenas reprimido, como si estuviera maltratado. Un silencio sombrío llenó la habitación una vez más mientras todos observaban con una mezcla de tristeza y compasión cómo la mugre y la suciedad desaparecían del cuerpo del niño, revelando así las diversas cicatrices que alguna vez ocultó. Algunas parecían marcas de garras o mordeduras, probablemente de animales salvajes o, peor aún, de Grimm, mientras que otras eran simplemente demasiado limpias para ser de algo más que una cuchilla, como la delgada línea que se extendía por su pecho. Mientras le limpiaba las mejillas, frunció aún más el ceño al descubrir más tatuajes bajo la suciedad. 3 finas líneas paralelas se encontraban en cada mejilla, dándole la apariencia de tener bigotes. No tenía ni idea de para qué servía el tatuaje del sol, pero supuso que los bigotes eran una especie de burla hacia el chico para hacerlo sentir aún menos humano. Blake apretó los puños con rabia al llegar a la misma conclusión, pero por lo demás optó por no comentar, esforzándose por controlar su ira, recordándose a sí misma que esto no había sucedido en realidad, ¿verdad? Dejando a un lado esos pensamientos oscuros por ahora, Nora sonrió mientras le hacía cosquillas en la barriga a propósito mientras la lavaba, provocando una sonora risita nerviosa en Naruto, quien se retorcía. Jajajajaja. Jaja, eso hace cosquillas. Parece que el terror de las cosquillas ataca de nuevo, dijo Ren con una suave risita nostálgica mientras Nora estallaba en risas antes de fingir seriedad. Témeme, porque te haré cosquillas hasta que te rías a carcajadas. Jamás. Soltando el trapo, comenzó a hacerle cosquillas con renovada furia, provocando fuertes carcajadas en su rostro. Tan concentrada en hacerle cosquillas al rubio, Nora se olvidó de sus 9 apéndices extra hasta que uno se enredó alrededor de su cintura, haciéndola detenerse. Chapoteo. La cola la jaló hacia la bañera, salpicando agua por toda la habitación mientras se sumergía. Saliendo a la superficie unos segundos después, escupió el agua jabonosa que se le había quedado en la boca antes de ser tacleada por el chico zorro. Venganza. Esta vez, Nora fue la que se rió a carcajadas mientras Naruto lograba meter sus pequeñas manos bajo sus axilas y empezaba a acariciar las zonas con cosquillas. ¡Ay! ¿Qué es esto?, exclamó Nora con exageración, fingiendo sorpresa. ¿Puede ser? ¿De verdad? ¿Han destronado al terror de las cosquillas? Decidida a seguirle el juego, Pira apenas logró mantener la cara seria mientras le daba una palmadita en la espalda a su compañera con compasión. Eso parece, Nora, eso parece. Vaya, esto me trae recuerdos. Mientras tanto, una sonrisa se dibujó de nuevo en los labios de Ruby mientras observaba al dúo naranja y rubio jugueteando en la bañera. Por unos instantes, la pelirroja casi pudo imaginar cómo la pareja había sido reemplazada por ella y Yang de pequeños, jugando y jugando bruscamente mientras se lavaban después de un largo día de escuela y entrenamiento. Al parecer, no era la única que pensaba en eso, ya que Yang abrazó a Ruby con más fuerza mientras apoyaba su chip sobre la cabeza del pequeño segador con una sonrisa. Agitándose violentamente, Nora apenas logró agarrar a Naruto por la cintura y apartarlo de ella. Bueno, ya basta de tonterías por ahora, tengo que terminar de limpiarte, dijo Nora mientras colocaba al chico en el lado opuesto de la bañera, de espaldas a ella. Nora agarró un bote de champú rosa con una mano mientras sujetaba suavemente una de las múltiples colas con la otra, notando para sí misma cómo el chico se ponía ligeramente rígido por el contacto. Se aseguró de que toda la cola estuviera empapada antes de aplicar una buena cantidad de champú sobre la peluda extremidad y comenzó a enjabonarla. Repitiendo el proceso con las otras 8 colas y su cabello, Nora tiró la botella vacía a la basura mientras se levantaba y destapaba el agua de la bañera al abrir la ducha. Vaya, ya sé que bromeábamos, pero en serio, ¿una botella entera de champú para un solo baño? Le va a costar una fortuna al pobre solo mantenerse limpio, dijo Jaune, recibiendo una ronda de asentimientos y asentimientos de los demás, especialmente de Yan y Weiss, quienes comprendían que su cabello largo necesitaba mucho cuidado.
Agarró el cabezal de la ducha, lo descolgó de la pared, dejando al descubierto la larga manguera retráctil mientras se enjuagaba rápidamente antes de arrodillarse a la altura de Naruto. Tras asegurarse de enjuagar bien todo el champú, volvió a colocar la alcachofa de la ducha en la pared, la cerró y cogió un bote de acondicionador. Esto tendrá que reposar un rato, así que intenta no moverte demasiado, ¿vale? Explicó mientras le frotaba la sustancia aceitosa en la cabeza, obteniendo un lento asentimiento. ¿Por qué los demás no han probado nada todavía? Pensó Nora mientras esperaba a que el acondicionador hiciera efecto, mirando de vez en cuando la puerta bloqueada. Bien dicho, la otra yo, asintió Nora, frotándose la barbilla pensativa mientras se volvía hacia el grupo que observaba. Sé que Renji esperaría un poco para que me calmara, pero ustedes ya deberían haber intentado algo. Estoy de acuerdo contigo, normalmente habría tirado la puerta abajo. Es lo que hacía siempre que Rubes se encerraba en el baño de casa al intentar maquillarme, dijo Jan con indiferencia mientras Ruby se hundía en su capa, avergonzada. Ya. Bueno, quizá esta versión tuya sí leyó el folleto introductorio, dijo Weiss con sarcasmo mientras sacaba dicho folleto de una mesa cercana y se lo entregaba a la rubia en brazos. Así al menos sabría que todas las puertas de Beacon están reforzadas para la seguridad y privacidad de los estudiantes. Parpadeando sorprendida, Jan hojeó el periódico con curiosidad. No sabía que teníamos una sauna al otro lado de la piscina. Espera, ¿en serio? Preguntó Nora mientras ella y Ruby comenzaban a leer por encima del hombro de la rubia, lo que provocó que Wei se llevara la mano a la cara con un gruñido de irritación. Había esperado sinceramente que ya intentaran derribar la puerta, y sin embargo, todo había quedado en completo silencio. Crash, ¿qué demonios? Nora y Naruto casi dieron un salto al oír el sonido de cristales rotos y gritos que resonaban desde la otra habitación. Todos los equipos Ruby y JNPR tuvieron reacciones similares. Ruby se cubrió detrás de Jan, Jaune y Pirra se cayeron de sus asientos tras golpearse accidentalmente la cabeza, y Weiss casi los siguió si Blake no hubiera agarrado el dobladillo de su vestido. ¡Ay! Lo siento. Exclamó Pirra mientras se levantaba de un salto y ayudaba a su aún aturdido líder de equipo amor platónico a volver a su asiento. Hizo una ligera mueca al ver la no tan pequeña roncha en la cabeza del joven, causada por su diadema. Incluso Glinda no pudo evitar estremecerse levemente, aunque casi imperceptiblemente, por la sorpresa, antes de recuperar la compostura rápidamente y suspirar. ¿Quiero siquiera saber qué fue eso? Probablemente no, pero averigüémoslo de todos modos, intervino Jan tras recuperarse de su propia sorpresa, lo que solo hizo que el profesor suspirara de nuevo. Dormitorio del equipo JNPR, 15 minutos antes. Jaune golpeó la puerta del baño mientras todos, menos Jan y Ruby, estaban detrás de él. Vamos, Nora. Necesitamos que abras la puerta ahora mismo. Gritó, solo para encontrar silencio. Tenemos panca. Jaune. Te romperé las dos piernas si no te callas ahora mismo. Ese sí, señora. Tartamudeó Jaune, alejándose de la puerta tan rápido que chocó contra una de las camas y se cayó. Te dije que eso no funcionaría, dijo Ren con la mirada apagada mientras observaba a Pirra ayudar al rubio a ponerse de pie con dificultad. Deja vu, dijo Weiss secamente, mirando primero al dúo rubio pelirrojo en la pantalla y luego a la pareja que estaba en la habitación con ella con la mirada apagada. Bueno, era la única idea que me quedaba. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Jaune. Podríamos tirar la puerta abajo, sugirió Jan mientras entraba en la habitación, con Ember Celica ahora en sus muñecas, Ruby justo detrás de ella y Crescent Rose en su estado compacto. No podemos, dijo Weiss. Todas las puertas están reforzadas para mayor seguridad y privacidad. Te arriesgarías a lastimar a la niña si lo hicieras. Jan y Ruby se desanimaron al oír esto. Ay, lo siento, Cressy, no te divertirás esta noche, le dijo Ruby a su arma con un puchero mientras se sentaba en la cama de Nora y comenzaba a mecerla como a un bebé, sin darse cuenta de las miradas extrañas que recibía de todos menos de Jan. Señorita Rose, señora Xiaolong, espero que sus colegas no estén insinuando que destruir la propiedad escolar es divertido, dijo Glinda con tono severo, mientras les lanzaba a los hermanos una mirada igualmente severa que los hizo sudar a mares. No, señora. Para nada, profesora. Bien. Quizás deberíamos decir que tenemos pan. Ya lo intenté, no terminó bien. Jaune interrumpió a la rubia despampanante, haciéndola chasquear los dedos. Ahora era el turno de Jaune de encogerse de miedo de nuevo mientras Nora los fulminaba con la mirada una vez más, a él y a Jan, por tener la audacia de siquiera considerar usar algo tan sagrado como panqueques en su contra. Todos se detuvieron al oír risas y chapoteos provenientes del baño.
Durante un minuto, más o menos, se quedaron sentados de pie en silencio mientras oían los alegres chillidos. Pirra fue la primera en volver a la realidad, suspirando para sí misma mientras se dirigía a su cama y cogía su pergamino. Esta acción sacó al resto del grupo de su trance y todos la miraron mientras ella empezaba a rebuscar entre sus contactos. Pirra, ¿qué estás haciendo?, preguntó Ruby. Lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Llamar a la profesora Godwich para informarle de esto. ¿A las 3 de la mañana? Preguntó Blake con su habitual tono sarcástico y despreocupado mientras miraba el reloj colgado en la pared. Seguro que lo entenderá cuando le explique la situación. Seguro que lo entenderá cuando le explique la situación. Dijo Pirra con firmeza mientras buscaba el número de la profesora y pulsaba el botón de llamada. Hablando de escuchar en estéreo. Jan hizo un juego de palabras con una risita mientras ambas Pirra terminaban diciendo casi lo mismo a la vez, lo que hizo que la real sonara tímidamente mientras se rascaba la nuca. Risas. Todos se encontraron observando conteniendo la respiración mientras el pergamino sonaba. Los segundos transcurrían lentamente con cada timbre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se escuchó un suave clic al conectar el pergamino y el rostro de Glinda apareció en la pantalla. Hola, Glinda Godwich no puede responder en este momento. Por favor, deje un mensaje después del pitido. El buzón está lleno. Maldita sea. Refunfuñó Pirra mientras cerraba el pergamino y se dejaba caer en la cama. Bueno, la profesora Godwich está muy ocupada, probablemente solo esté disfrutando de una buena noche de descanso mientras hablamos con Glinda. De todas las cosas idiotas, estúpidas e idiotas que podrías haber hecho. Lo perdiste. Gritó Glinda mientras se alzaba sobre los acobardados Crow y Spin. Uf. Madre mía. Una vez más, el caos se apoderó de la sala, y todos, menos Glinda, saltaron de terror cuando el rostro enfurecido de la bruja apareció de repente en pantalla con un tono dramático. Weiss, de alguna manera, terminó siendo llevada en brazos por Blake cuando saltó de su asiento. Ninguno de los dos supo exactamente cómo sucedió. Jaune volvió a caerse del asiento y Nora se escondió detrás del sofá con Ren a cuestas. Al mismo tiempo, Jan se escondió detrás de Ruby, quien a su vez agarró a Pirra para usarla como escudo contra la aterradora profesora en pantalla. Vaya, Glinda, hay una explicación perfectamente razonable, tartamudeó Spin con las manos en alto en señal de rendición mientras intentaba calmar a su furioso subordinado. No me digas que es una explicación razonable. Levanta tu trasero perezoso, sal de ahí y arregla este lío ahora mismo. Sin darles tiempo a ninguno de los dos para hablar, Glinda les lanzó su fusta y los dos hombres salieron volando por la ventana más cercana con un grito. Acaba de tirar al director de Beacon por una ventana de 15 pisos, pensó Ace con incredulidad una vez que se recuperó de su sorpresa anterior, reflejando sin darse cuenta los pensamientos del resto de su equipo y sin apenas notar cómo Blake la empujaba de vuelta a su asiento. Tras respirar hondo varias veces, la profesora rubia y tetona oyó un leve pitido proveniente de su bolsillo y sacó su pergamino para ver que tenía una llamada perdida. ¿Qué demonios necesita la señora Nikos a las 3 de la mañana? Se preguntó antes de negar con la cabeza y volver a concentrarse en la situación actual. Estoy bastante segura de que acabo de esquivar una bala, pensó Pirra con un escalofrío. Volviendo a los demás, sí, probablemente tengas razón. Bueno, supongo que solo queda esperar, dijo Jan mientras aplaudía y comenzaba a caminar hacia la puerta. Voy a dar por terminada la noche por ahora, no es que la solución a esto vaya a entrar por la puerta sin más. Y tenía razón, la respuesta no entró por la puerta. Crash, ¿qué demonios? Entró por la ventana. Todos quedaron desconcertados al ver a los dos hombres que acababan de atravesar la ventana del dormitorio del equipo JNPR y caer al suelo, hechos un lío de extremidades. Uno de ellos fue reconocido de inmediato como el director de la Academia Beacon, Spin, mientras que solo dos del grupo sabían quién era el segundo. Tío Crow. Gritaron Ruby y Jan al unísono mientras los dos hombres se desenredaban y se ponían de pie. Maldita sea, buen tiro, profesor. Dijo Jan mientras silbaba impresionada. ¿Alguna vez has considerado jugar al golf? Porque ese fue un hoyo en uno tremendo. La verdad es que me gusta más el billar, replicó Glinda con un gesto de la mano, antes de fruncir el ceño al ver que el luchador tetona la miraba con extrañeza. ¿Qué? ¿Hay algo malo en que tenga un hobby? Claro que no, profesora Godwich. Es que, dijo Jan rápidamente con las manos en alto en señal de rendición, pero la voz se apagó cuando la imagen de Glinda jugando al billar en un bar apareció en su mente, inclinada sobre la mesa para preparar su trago con una cerveza a su lado. ¡Pumay! ¿Para qué fue eso?
exigió la joven rubia, frotándose la roncha recién formada en la cabeza mientras su maestra la miraba con indiferencia. Sé exactamente lo que estás pensando y vas a dejar de pensarlo ahora mismo. Hola, mocosas, ¿cómo están? Preguntó Crow con indiferencia, como si no hubiera entrado volando por la ventana, solo para ser abrazado por las dos chicas que empezaron a hablar al mismo tiempo. ¿Qué haces aquí? ¿Me extrañaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Vas a enseñarme un movimiento nuevo? No creerías lo que pasó en la última hora. Tenemos que enseñarles algo. Crow les tapó la boca a ambos con las manos, silenciándolos. Lo siento, me encantaría quedarme a charlar, pero Ochi y yo tenemos trabajo que hacer. Les dijo sin rodeos antes de retirar las manos. Tiene razón, dijo Ospins mientras se sacudía el polvo y aceptaba su bastón de pirra con un gesto de agradecimiento. Tenemos que irnos, pero puedo preguntar qué hacen despiertos a estas horas. ¿Y por qué no está la señora Valkyrie? Está atrincherada en el baño, bañando a un niño fauno que encontró en el campus y ahora quiere adoptar, les dijo Blake sin rodeos, con gestos de sorpresa. Eso suena bastante mal fuera de contexto, ¿verdad? Nora murmuró algo con una sonrisa incómoda en los labios, que no hizo más que crecer cuando el verdadero Blake la miró con una expresión seria y seria. No será así de alto, rubio, con 9 colas rojas y con la pasión de comer polvo, ¿verdad? Preguntó Crow mientras sostenía su mano a la altura de la cadera, provocando miradas de desconcierto de todos los adolescentes. Bueno, eso al menos confirma el misterio, dijo Ace cuando apareció el aviso de fin de capítulo antes de volver a la pantalla de selección. Parece que tenías razón otra vez, Ruby. Ruby se sonrojó tímidamente ante el elogio. Estaba a punto de restarle importancia, pero fue interrumpida cuando Jan la abrazó con entusiasmo, aplastando la cara de la pobre chica contra su pecho. Sí, 2 de 2 hasta ahora, vamos, hermanita. Sin duda, ese episodio fue intenso, murmuró Ren mientras recordaba el principio, con el incidente de la mina infantil. Wei se estremeció y Blake frunció el ceño al recordarlo. No lo vi venir. En serio, dijo Pirra con el ceño fruncido. La sola idea de que alguien hiciera algo así le daba ganas de golpear algo. Dios mío. Intervino una nueva voz de repente, captando la atención de todos, que se giraron hacia la fuente y vieron nada menos que al profesor Ospin de pie en la puerta con su icónica taza de café en la mano. Parece que me perdí algo muy importante, ¿verdad? Fin del capítulo. No. Yo digo que no es suficiente. Definitivamente no, ni de lejos. No me arriesgo. Lo siento, Nora, pero de verdad que no lo es. Estas fueron las respuestas que recibió de su equipo y del equipo Ruby, que estaban cerca, lo que la hizo hacer un ligero puchero. Mientras todos en la sala, excepto Ospin, daban respuestas similares a sus compañeros o empezaban a reírse disimuladamente del estado de su otro yo, sois unos inútiles. No sabía si estar molesta u orgullosa. ¿Por qué demonios estaríais orgullosas de eso? Preguntó Isanora con una mirada incrédula, solo para recibir una sonrisa pícara de la naranja como respuesta. Ospin estaba sentado en su escritorio, Glinda, ligeramente a su lado, con su habitual expresión severa reemplazada por una expresión cansada y molesta mientras se frotaba la sien. Crow estaba al otro lado de la sala, cubierto de moretones, quemaduras y agua, tanto por el ataque de Naruto como por haber caído en una fuente durante su segundo viaje por la ventana, bebiendo de su cantimplora de repuesto. ¿Podrían callarse y prestar atención? Glinda dijo con brusquedad que solo quería terminar con esto y dormir un poco. Los estudiantes inmediatamente se quedaron callados, con caras de miedo. No se metía con una Glinda malhumorada. La última pobrecilla en hacerlo llevaba una semana en terapia con TWLS o síndrome de aterrorizada por la bruja. Todos los estudiantes en la sala temblaron mientras la mirada del profesor de combate los recorría, retando a alguien a hacer un comentario. Por suerte, ninguno era tan tonto como para seguir adelante, aunque Jan tuvo que morderse el labio para mantener la boca cerrada. Asintiendo agradecido a la profesora rubia y pechugona, Ospin examinó al grupo con atención antes de fijar la mirada en Nora. Bueno, señorita Valkyrie, entiendo por qué reaccionó así. Dados los recientes acontecimientos, cualquiera con un mínimo de conciencia se mostraría reacio a entregar al joven Naruto a las autoridades. Pero eso no significa que pueda negarse rotundamente a informar de tal cosa. Debería considerarse afortunada de que ya tuviéramos la intención de que el chico se quedara aquí en el futuro previsible. De lo contrario, sería castigada severamente por sus acciones de esta noche, dijo Glinda, aportando su propio comentario. Muy afortunada, diría yo.
Las repercusiones de tener a un niño bajo su custodia sin tutela legal no deben tomarse a la ligera, afirmó Glinda con una de sus características muecas que hicieron que Nora se encogiera ligeramente en su asiento. No podría decir lo mismo de usted en ese caso, replicó Pirra de repente, captando la atención de la maestra con temática de brujas, mientras la pelirroja se giraba hacia Ozpin. Quiero decir, no es tan extraño que pretendieras tener a un niño en Beacon, profesor. Claro que la habilidad de Naruto para comer polvo y sus inusuales rasgos de fauno son ciertamente interesantes, pero no creo que una extraña apariencia sea motivo suficiente para traerlo casi al otro lado del mundo. Esa pregunta captó la atención de toda la sala, que empezó a reflexionar sobre lo que había dicho, y nadie más que cierta chica con orejas de gato cuya mirada casi se clavaba en el director. Si bien él se dio cuenta, a Ozpin no pareció importarle, ya que simplemente continuó tomando su café tranquilamente con un murmullo pensativo. Normalmente estaría muy de acuerdo contigo en que tal acción parecería un poco excesiva, señora Nikos. Sin embargo, considerando la situación actual en la que nos encontramos, creo que es razonable asumir que hay mucho más detrás de esto que solo un niño con una apariencia interesante. Ese también es un buen punto. Pirra asintió, incapaz de refutar la declaración del director. Nora ni siquiera se inmutó, con la mirada fija en el director. ¿Qué pasa?, preguntó Ruby a sus compañeras en voz baja, mientras la aparente competencia de miradas se prolongaba. ¿Cómo voy a saberlo? He estado aturado todo el tiempo, idiota. Susurró Weiss, haciendo que la chica de ojos plateados chillara de miedo y se escondiera tras la imponente fortaleza amarilla conocida como Yan. Oye. No hay necesidad de arrancarle la cabeza de un mordisco, reina de hielo, dijo Yan mientras acariciaba la cabeza de su hermana menor como si fuera un cachorrito. Te dije que no me llamaras así. ¿Por qué todos me llaman así?, exigió la dicha reina de hielo con un bufido mientras se cruzaba de brazos. Porque lo eres. Yan declaró con total naturalidad, mientras Black y Ruby asintieron, provocando que Weiss frunciera el ceño. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Por qué, pequeña? Criii. Ambas chicas se quedaron paralizadas al oír un sonido ominoso de algo tenso. Girando la cabeza al unísono lentamente, sus rostros palidecieron rápidamente al encontrarse con la aterradora imagen de Glinda doblando su fusta casi como un cordel, con una vena visible abultándose en su frente, el resplandor de la luz reflejándose inquietantemente en sus gafas y un aura púrpura como una llama emanando perezosamente de su cuerpo. Silencio. Sí, señora. Sí, señora, dijeron las dos chicas con voz dócil, intentando parecer lo más pequeñas posible. Sí, señora. Todos, menos Glinda, dijeron por reflejo con nerviosos saludos, mientras la imagen de la rubia ceñuda dominaba la pantalla, con la mirada clavada en sus almas. Incluso Ozpin no pudo evitar enderezarse un poco, algo que su segundo al mando no pasó por alto, a juzgar por la leve sonrisa que le hizo levantar los labios. Al volver el silencio, todos volvieron a centrar su atención en Nora y Ozpin, quienes finalmente parecieron terminar su conversación. Asintiendo con aparente satisfacción, Ozpin se subió las gafas por el puente de la nariz con una leve sonrisa que hizo que Glinda arqueara una ceja. Maldita sea. Está a punto de llevar a cabo otra idea descabellada, gritó mentalmente. La última vez que había sonreído así fue cuando permitió que Ruby se inscribiera en Beacon antes de tiempo. Y así, cualquier humor que Glinda sintiera se desvaneció al llegar al instante a la misma conclusión, apretándose el puente de la nariz para intentar evitar el dolor de cabeza que sin duda estaba a punto de llegar. Como dijo Glinda, planeamos mantener a Naruto aquí por tiempo indeterminado, y antes de que pregunten por qué, tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del velo?, preguntó con un tono repentinamente serio, haciendo que todos los adolescentes, menos 3, parpadearan sorprendidos. ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Cómo es posible que no hayamos oído hablar del lugar donde vivimos?, preguntó Yan con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Es difícil no oír hablar del lugar donde estamos ahora mismo, justo al lado, respondió Yan con sarcasmo mientras señalaba por la ventana hacia la ciudad de Vale. Jaune y Ruby asintieron. Oh, miren, un eco. Dudo mucho que el director hiciera esa pregunta si la respuesta fuera tan sencilla, dijo Black con tono seco ante el desdén de su compañero. Probablemente se refiere a algo con un nombre parecido, y a juzgar por la reacción de todos, es algo bastante serio. Bah, no puede ser para tanto si aún no lo conozco. No vale, idiota, sino el velo, dijo Weiss con fastidio, poniendo especial énfasis en la frase. Ha sido la noticia más importante en casi 2 años. ¿Cómo es posible que no lo supieras? Sin poder evitarlo, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Blake mientras le lanzaba a Yan una mirada de te lo dije.
¿Decías? Cállate. Fue todo lo que pudo decir la rubia mientras se cruzaba de brazos con un gruñido. Bueno, no sé qué tal el chico de los fideos, pero Kochi y Temper son de Patch, por si no te lo han dicho todavía, y ese lugar suele estar un poco atrasado en las noticias, dijo Crow mientras aparecía detrás de las dos hermanas, alborotándoles el pelo mientras se reía de las miradas avergonzadas de sus sobrinas por los apodos antes de continuar. Vaya, supongo que hay algunas diferencias, pensó Pirra al ver que, mientras Ruby se cubría la cara con un ligero rubor ante el apodo que le había puesto su tío, al igual que su homólogo, Jan simplemente le restaba importancia sin pestañear. Mientras tanto, Jaune se desinfló en su asiento al oír su propio apodo. Una cómica nube de lluvia apareció sobre su cabeza para llover sobre él, y una pelirroja empezó a tocarla con curiosidad. De lo que Ochi y Blancanieves están hablando es de una extraña anomalía parecida a una barrera que se descubrió a varios kilómetros de la costa oeste de Mistral. ¿Una barrera?, preguntó Ruby, con la cabeza ligeramente ladeada, confundida. En términos sencillos, sí, una barrera, confirmó Ospin, señalando a Glinda. Suspirando, la profesora rubia sacó su pergamino y escribió algunas cosas antes de dejarlo sobre el escritorio de Ospin. Un holograma apareció de repente mostrando una grabación tomada desde un pequeño bote. Madre mía, tío. ¿Puedes creerlo? Ya lo sé, tío, esto es demasiado raro. Dos voces distintas gritaron en la pantalla mientras la imagen se acercaba al fondo. A una buena distancia del bote había lo que parecía una gran pared plateada de agua flotando en el aire y brillando a la luz del sol. ¡Guau! ¡Santo cielo! ¿Qué demonios? ¡Por Dios! ¡Oh, qué brillante! Esas fueron solo algunas de las exclamaciones que resonaron cuando el velo apareció ante todos, e incluso Ospin y Glinda perdieron la compostura por un instante ante la enorme barrera reluciente. Ospin, ¿alguna vez has visto algo así?, preguntó la profesora con temática de bruja a su superior en voz baja, lo que provocó que éste negara con la cabeza. He visto muchas cosas extrañas antes, pero esto no es una de ellas. Con aproximadamente media milla de largo, este velo, como se le llamaba, fue descubierto cuando un equipo de cazadores fue enviado a buscar la causa del repentino aumento de Grim acuáticos en la zona. Esto es lo que encontraron, explicó Glinda mientras los tres, al verlo por primera vez, se quedaban mirando con asombro y asombro. Desafortunadamente, el equipo enviado estaba formado por estudiantes de cuarto año de la Academia Haven, así que en lugar de simplemente informar lo que encontraron, el líder del equipo grabó esto y lo publicó en línea. Les advierto, esto se pone brutal. Terminó con una breve pausa. No me gusta cómo suena eso, murmuró Ren, y Pirra y Blake asintieron, pues todos sabían que Glinda no era precisamente remilgada y su contraparte parecía completamente asqueada por lo que estaba por venir. Ruby estaba confundida, pero no tuvo tiempo de preguntar porque algo empezó a suceder. La pared empezó a ondularse de forma extraña durante varios segundos antes de que algo saliera de ella. ¿Es un barco?, preguntó Jaune, y efectivamente, un velero antiguo y de aspecto algo tosco emergió por completo. Un bufido de incredulidad escapó de los labios de Weiss mientras su mirada vagaba sobre el barco al aparecer ante sus ojos. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a subirse a semejante nave? Sería destrozada casi al instante por el primer Grim que la encontrara. Sin duda, lo que significa que o esa nave es más robusta de lo que parece o que la gente a bordo tiene la suficiente confianza como para no necesitar una más fuerte, dijo Ren, mientras Pirra, Blake, Glinda e incluso Ruby asentían. En la nave había un conjunto de hombres y mujeres con atuendos extraños, con el único punto en común de las brillantes diademas metálicas que la mayoría llevaban, con 4 pequeñas líneas onduladas talladas en forma de cuadrado. Todos los visibles llevaban armas como espadas y cuchillos desenvainados o sostenían las manos formando símbolos extraños. Qué raro, todo parece de diseño mistrilliano, pero esa gente definitivamente no es de Mistral, pensó Blake mientras observaba rápidamente a la gente en la nave, confundida. Entonces, ¿por qué? Apenas 5 segundos después de su aparición, casi la mitad cayó al suelo gritando de dolor sin motivo aparente. ¿Qué les pasa?, preguntó Jan, solo para obtener su respuesta del propio video. Colas, orejas, cuernos y otros rasgos animales comenzaron a brotar de la gente que gritaba en un espectáculo sangriento que hizo palidecer a Jan y Jaune mientras Ruby luchaba contra las ganas de vomitar. Una batalla que perdió al instante cuando los pasajeros sanos comenzaron a asesinar al fauno recién convertido sin dudarlo. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Jan y una de las voces fuera de pantalla gritaron al mismo tiempo mientras observaban cómo la masacre continuaba hasta que todos los faunos y varios humanos fueron asesinados.
Con tanta muerte y dolor, no fue una sorpresa que varios Grimm con forma de serpiente comenzaran a salir del agua en masa y rápidamente abrumaron a los desprevenidos supervivientes, destrozándolos a ellos y al barco en tan solo unos 5 minutos. ¡Ay, oh! Murmuró Pyrrha mientras miraba la televisión horrorizada, palideciendo al presenciar la masacre que se desarrollaba en pantalla. Blake y Weiss tenían expresiones casi idénticas, y ninguno reaccionó al grito de Jan, a pesar de estar sentados junto a la rubia. Creo que voy a vomitar. Mientras tanto, Ruby, con la cara verde, gimió antes de ahuecarse la mano y abultar ligeramente las mejillas, apenas logrando contener las ganas de vomitar la cena como su compañera. Me quitaste las palabras de la boca. Nora asintió con una arcada mientras tragaba la bilis que intentaba subirle por la garganta. El otro era un hombre vestido con un chándal negro con reflejos verde neón, guantes de motociclista y zapatillas deportivas a juego, con la cara cubierta por una máscara negra estilo V de Vendetta con cejas, bigote y perilla verdes brillantes. Bueno, felicidades, nos mataste del susto, dijo Jan secamente mientras volvía a dejar a Ruby en el sofá. Aunque en su interior aprobaba la broma y se recordó a sí misma que debía probarla más tarde. Ahora, ¿quién, o mejor aún, qué demonios eres? Ah, sí, me llamo XXX777. Pero mis amigos me llaman X, dijo el hombre zorro con una reverencia dramática antes de señalar a la persona no identificada que estaba a su lado. Y esto es Anonymous Ideas o IA para abreviar. Somos quienes les enviamos. Nora es una mamá para que lo vieran, dijo IA con entusiasmo mientras saludaba con entusiasmo. Bueno, no nosotros exactamente. Pero ayudamos. ¿Qué se supone que significa eso? O lo enviaste o no lo enviaste, dijo Weiss poniendo los ojos en blanco. Es un poco complicado, respondió X con un gesto de la mano como si deseara algo. Pues, lo enviamos, pero no fue de nosotros. Nuestro amigo, Kitsune curioso, simplemente lo llamamos Kit, lo creó para su disfrute, terminó de explicar Ria antes de que él y X chasquearan los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, el dúo desapareció de la pantalla del televisor y reapareció con la misma rapidez en la esquina de la habitación donde se encontraban los residentes de Remnant. Ahí vamos. Pay. ¿Qué demonios? ¿Cómo? Un mal funcionamiento cerebral por algo raro. Ruby gritó en estado de shock, encontrando una conexión mental con su amiga cibernética Penny. Ignorando su pánico y las caras de asombro de los demás, ambos buscaron en la pequeña mochila que sostenía X y, de alguna manera, sacaron un escritorio grande con una computadora completamente conectada y lo dejaron. Sacaron algunas sillas, se sentaron y comenzaron a escribir sin dar ni una palabra más. Disculpen, caballeros, intervino Ospin, comprensiblemente preocupado mientras apretaba el bastón con sospecha. ¿Pero qué están haciendo exactamente? Interrogación de cierre. Intento embellecer el lugar trayendo a un chiviruto, respondió X frunciendo el ceño ligeramente mientras tecleaba, lo que solo confundió aún más a los ocupantes de la habitación. Maldita sea, ¿por qué es tan difícil el ordenador de Kit? No tengo ni idea, intenta pulsar esa tecla, sugirió Ai mientras señalaba una parte aparentemente aleatoria del teclado. Para sorpresa de los demás, Jaune quedó envuelto en humo antes de revelar que llevaba un atuendo que solo podía describirse como un intento de disfraz de conejita sexy. Estoy ciega. Gritó Jan dramáticamente mientras ella y Ruby giraban la cabeza horrorizadas. Blake y Ren se pusieron pálidos, Ospin levantó la mano para proteger los ojos de Glinda de la imagen, Weiss y Pyrrha se estremecieron al verlo, paralizadas como estatuas. La única que no se mostró negativa fue Nora, quien, en cambio, tenía cara pensativa y una mano en la barbilla mientras rodeaba al avergonzado líder de JNPR un par de veces antes de asentir con una sonrisa. ¡Qué guapo, Jaune Boy! ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás haciendo esto? Preguntó Pyrrha mientras volvía su atención al misterioso duro. No es eso, ¿qué tal esto? Murmuró X, ignorando por completo la pregunta de la pelirroja, antes de presionar otra tecla. Una nueva nube de humo estalló, solo que esta vez fue Weiss quien se vio envuelta en un grito de sorpresa. Cuando se disipó, se reveló que la heredera se había transformado en una versión caricaturescamente pequeña de sí misma, con una cabeza ligeramente desproporcionada y ojos muy abiertos y animados. ¿Qué demonios? Oh, Dios mío. Eres tan mono. Ruby chilló con ojos brillantes, deteniendo al instante a la encogida blanquita en sus brazos y abrazándola con fuerza. Ruby. Aire.
Quizás con demasiada fuerza, ya que el rostro de la heredera se tornó de un cómico azul y sus pupilas se convirtieron en remolinos distintivos que abarcaban todos sus ojos. No, lo estás haciendo mal, déjame intentar algo, ofreció Ai mientras apartaba a XXX777 y tecleaba una secuencia de teclas. No. Gritó Jan antes de atragantarse al ver que su boca parecía brillar por unos instantes. Jan. ¿Estás bien? Preguntó Ruby preocupada mientras finalmente soltaba a Chibiways y corría hacia su hermana. Háblame. Con un gruñido, Jan tosió un par de veces antes de responder. Así que creo que... ¿Qué? Así que creo que, dije yo. ¿Te oí? No. Mientras la rubia seguía intentando hablar, se hizo evidente el problema, lo que hizo que Black se palmeara la cara con un gruñido. ¿Y está hablando al revés? ¿Qué sigue? ¿Más tonterías de anime? Como si el universo quisiera responderle, X eligió ese momento para dar otra orden que resultó en que tanto la chica fauno como el entusiasta del martillo quedarán envueltos en humo, dejándolos con atuendos dignos de un anime de Magical Girl. Lo siento, pero literalmente te lo pediste. Pira apenas logró articular entre risas, tanto por la ironía de la situación de la peli negra como por lo bonitos que eran los atuendos. Compañera, qué buena pinta. Felicitó Jan levantando el pulgar hacia Blake, quien se sonrojó y se dio la vuelta con la esperanza de esconderse. Le doy un 6 sobre 10, dijo Nora mientras se observaba, haciendo algunas poses e incluso algunos saltos demasiado femeninos. ¿Qué te parece, Ren? Que solo buscabas una excusa para hacer esa rima. Culpable. Vaya, tampoco era eso, quizá este. ¡No! Esa no. Exclamó la IA presa del pánico, antes de chillar cuando la impresora conectada al ordenador de Kit emitió de repente docenas de fotos de cierta guadaña en una pose bastante promiscua, con su arma característica y su capucha, y literalmente nada más. ¿Por qué tienes esas? Chilló horrorizada la pobre chica encapuchada a todo pulmón, cubriéndose las partes íntimas mientras su rostro se ponía más rojo que el pelo de Pirra. Yo nunca, yo ni siquiera, yo. Malditas zorras. Ustedes matan. Yo los mataré. Gritó Jan furiosa, con el pelo encendido por una llama de aura mientras azotaba los puños, antes de correr hacia atrás, directo contra la pared. Bueno, así que no estoy hablando al revés, dijo Black secamente mientras veía a su compañera intentar levantarse sin éxito. ¿Por qué tiene ese botón? Exclamó X con incredulidad cuando una de las fotos pasó junto a su cara, lo que hizo que la IA se quedara inexpresiva. Tío, ¿nunca has oído hablar del fanservice? Sí, espera. Creo que ya lo pillé. Anunció X mientras introducía lentamente un juego de llaves que produjo otra bocanada de humo en medio de la habitación. ¿Qué demonios? Cuando la nueva nube se disipó, reveló a una hermosa mujer pelirroja de aspecto muy confundido, con una barriga de embarazo visiblemente hinchada. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¡Qué pronto! Dijo X con una mueca mientras Aya se encogía de hombros. Lo suficientemente cerca para mí. Bueno, esto es un desastre, idiotas, ¿no? Una voz masculina grave dijo justo detrás de la pareja, dejándolos paralizados por un momento antes de darse la vuelta y no ver a otra persona. El que hablaba era un hombre de 20 y tantos años, con cabello y ojos castaños, que vestía una camiseta negra lisa con un 17 rojo en la parte delantera, vaqueros azul oscuro y zapatos negros. Tenía el pelo corto, pero desordenado, con notables mechones blancos. Unas gafas gris carbón le cubrían los ojos y una barba Lincoln que dejaba entrever algunos pelos rojos. Hola, Pain, ¿qué tal? Preguntó Ai con nerviosismo, solo para encogerse un poco cuando Pain le devolvió la mirada con expresión seria antes de chasquear los dedos, haciendo que la pareja desapareciera de nuevo en el televisor. ¡Ay, Dios! Todos, este grosero es la Pain 17ificación. Presentó X con un gruñido mientras se cruzaba de brazos, decepcionado. ¿Por qué tienes que ser tan malo, Pain? Preguntó Ai, casi haciendo pucheros. ¿Hablo en serio? Repitió Pain con una ceja levantada. No soy yo quien robó la computadora de Kit y empezó a molestar a todos en esta habitación. Tras un momento, el dúo finalmente pareció notar el caos que habían desatado en la habitación con sus acciones, con gotas de sudor formándose en sus cabezas. Touche, murmuró X encogiéndose de hombros antes de poner rápidamente una mirada suplicante. Por cierto, no le dirás esto a Kit, ¿verdad? Te debemos una. Sonriendo con sorna, Pain sonrió mientras se sentaba detrás de la computadora. No te preocupes, no necesito decirle nada. ¿Por qué no? Preguntaron al mismo tiempo, con cierta vacilación.
En lugar de responder verbalmente, Pain señaló hacia atrás, lo que hizo que palidecieran como una caricatura mientras giraban rápidamente para ver el cañón de un tanque enorme a escasos centímetros de sus caras. Al mismo tiempo, la cámara se alejó para revelar al último miembro de este extraño cuarteto asomándose por la escotilla del tanque. Era un joven de cabello castaño con cola y orejas de zorro, vestido con ropa informal y con la parte inferior del rostro parcialmente cubierta por un pañuelo, y a juzgar por su expresión de enfado, parecía estar muy enojado. Diría que tendrían unos 5 segundos, comentó Pain con una sonrisa burlona mientras los dos empezaban a sudar rápidamente. Jejejeje, hola Kit, ¿cómo estás? Preguntó Ai con nerviosismo, tragando saliva cuando la única respuesta que obtuvo fue el sonido de una bala al entrar en la recámara. Mira, tenemos una explicación de lo más buena. Fue todo idea suya. X empujó al hombre de la máscara hacia adelante y salió disparado en dirección contraria a toda velocidad. Incorporándose rápidamente, la IA fulminó con la mirada a su compañero que huía antes de seguirlo con un grito cuando el suelo a su lado estalló en pedazos. X, maldito traidor. Te pagaré por eso. Cada uno por sí mismo, amigo. Están muertos esta vez. Gritó Kit, hundiéndose de nuevo en su tanque mientras este rodaba tras la pareja que huía, disparando el cañón una y otra vez en rápida sucesión. Diviértete, Kit. Pidió Pain antes de hacer una reverencia a los demás en la habitación, ignorando el sonido de las explosiones y los disparos del tanque que se perdían en la distancia. Lo siento mucho, denme un segundo y limpiaré este desastre. Sus dedos danzaron sobre el teclado, introduciendo múltiples conjuntos de teclas y revirtiendo todo lo que les había hecho a los residentes del remanente, algo por lo que la mayoría estaba muy agradecida, especialmente Jaune y Weiss. Mientras tanto, la pelirroja embarazada se encontró repentinamente sin estar embarazada, con un bebé dormido en brazos, con 9 familiares bultos de pelusa colgando de su trasero. Y listo, dijo mientras terminaba de borrar todas las fotos sucias de Ruby, antes de que una pequeña sonrisa traviesa apareciera en sus labios mientras tecleaba algunas órdenes más. Ahora solo una última cosa por hacer. Antes de que alguien pudiera preguntarle qué tramaba, aunque tampoco esperaban una respuesta directa a estas alturas, un suave resplandor apareció frente a Nora antes de que se encontrara sosteniendo un nuevo azul cerúleo transparente con un núcleo amarillo que brillaba suavemente. Hazme un favor, chica martillo, y manténla a salvo por mí, ¿de acuerdo? Y toma, le entregó una tarjeta con un extraño círculo rúnico. Usa eso para llamarme cuando nazca. ¿Te importaría hacerlo por mí? Aunque confundida por la petición, Nora asintió con una sonrisa entusiasta mientras sostenía el huevo con cuidado. No hay problema, chico raro con un 17 en la camisa. Pain rió entre dientes ante el título que le había dado la chica antes de estremecerse al oír a Kid gritarle desde la distancia. Pain. ¿Qué haces con mi computadora? Uy. Y esa es mi cola para irme, luego chicos. Pain gritó antes de que tanto él como la computadora desaparecieran, dejando atrás a unas personas muy confundidas. ¿Alguien tiene idea de qué demonios acaba de pasar? Preguntó Glinda con un tono inexpresivo, solo para recibir una serie de negaciones con la cabeza y murmullos de negación. Bien, entonces no soy la única. Bueno, al menos no puedes decir que no fue interesante, dijo Nora encogiéndose de hombros antes de mirar a la recién llegada pelirroja y extenderle la mano. Por cierto, soy Nora Valkyrie, encantada de conocerte. Uzumaki Kusina, un placer, creo. Fin del capítulo. Actualmente, sus únicas adaptaciones permanentes son su capacidad para consumir polvo y una alta resistencia a los sedantes. Esa sí que es una apariencia demasiado poderosa, declaró Jan sin rodeos tras leer una ventana emergente que explicaba a fondo la apariencia del niño. En efecto, murmuró Glinda en señal de acuerdo. 3 días. ¿Cómo iba a saber que solo duraría 2 horas? Exigió Crow, dirigiéndose directamente a la mujer. Solo 2 horas para purgar una sedación tan fuerte. Eso es realmente impresionante, murmuró Pirra con un zumbido de impresión. De hecho, puede que fuera más que solo esa supuesta apariencia. Mi clan era famoso por nuestra resistencia y vitalidad, además de nuestro talento para las focas, declaró Kusina con un suspiro nostálgico. Deberías saberlo, los médicos tardaron casi 30 minutos en dejarme inconsciente cuando tuve que sacarme las muelas del juicio. Oh, a mí también me pasó lo mismo. Juro que estuve a punto de dejarme inconsciente con Magnil para que el médico se encargara de todo de una vez, dijo Nora con una risita antes de empezar a chasquear las mejillas juguetonamente. Oye, Renly, ¿recuerdas cómo estuve como Oshik todo el día después por todas las gasas y los puntos?
También te dio una infección porque intentaste comer panqueques a pesar de que los médicos te prohibieron los dulces durante una semana. Aguanté todo lo que pude. No fueron ni 10 minutos, Nora. Ya basta, Crow, volvamos al informe, dijo Ospin con tono severo, separando al dúo que discutía. ¿Qué hay de la situación en el velo? Crow suspiró mientras sacaba su pergamino y lo enganchaba al escritorio de Ospin. Prácticamente lo mismo. 3 naves de ataque más de la niebla, la piedra y la nube, respectivamente, cruzaron y se hundieron casi de inmediato. No hay supervivientes. Se reprodujo un video del impacto de dichas naves. Las negociaciones con dichas aldeas siguen yendo fatal, especialmente con la niebla, ya que están a centímetros de estallar en una guerra civil. La hoja ha acordado un alto el fuego debido al restablecimiento del tercero, y la arena se ha retirado, pero se niega a negociar. Así que siguen enviando gente a la muerte, por una guerra que solo ellos libran, qué triste. Dijo Ruby en voz baja, con la compasión en el pecho por esas pobres almas enviadas a la perdición por una causa completamente inútil. No me sorprende, las aldeas casi siempre buscan una razón para pelear. Hay demasiados viejos rencores y tercos paranoicos ansiosos por demostrar que son los más fuertes. Mientras hablaba, Kusina frotó suavemente la cabeza de la guadaña. La relajante sensación la hizo recostarse contra ella con un suspiro. Al mismo tiempo, la pelirroja abrazó a Naruto un poco más fuerte mientras la comprensión se reflejaba en su mirada. Así que el anciano fue restituido, y no es la primera vez. Supongo que eso significa que Minato y yo realmente nos hemos ido. Vídeos y fotos tomadas desde el aire por drones aéreos sin polvo de las 5 grandes aldeas de las naciones elementales, e informes que se reproducían mientras hablaba. Sus nombres parecían bastante precisos. Niebla envuelta en niebla, piedra construida en montañas, nube elevándose en el cielo, hoja rodeada de árboles, y arena en pleno desierto. Guardando su pergamino, Crow suspiró mientras se frotaba la sien. También me encontré con Raven de camino hacia aquí. Ospin y Glinda se pusieron rígidos. La buena noticia es que no está intentando matar a ese mocoso molesto. Resulta que no tenía intención de matarlo en todo este tiempo. ¿Quién es Raven? ¿Y por qué pensaron que intentaba matar a mi hijo? Preguntó Kusina con una ceja levantada. Por orden, es mi madre perdida hace mucho tiempo y porque una tribu de la que formaba parte fue exterminada por gente de tu mundo, explicó Yang mientras fingía contar los dedos de su mano. Ospin presentía que se arrepentiría, pero preguntó de todos modos. ¿Y la mala noticia? Ella pretende, y la cito, convertirlo en el marido perfecto para ayudar a reconstruir la tribu. Las miradas de asco / horror en los rostros de los dos profesores habrían sido risibles en cualquier otra situación. Y de repente me alegro mucho de que haya estado perdida todo este tiempo. Añadió la rubia mientras ella y los demás ponían expresiones idénticas a las de los profesores en la pantalla. Glinda fue la primera en recuperarse de su sorpresa al preguntar con tono de disgusto. ¿No querrás decir que en serio planea? Si intenta algo, le meto mis cadenas / martillo por el culo. Gritaron Kusina y Nora al unísono. A la primera se le erizó el pelo por sí sola en 9 mechones distintos, mientras que la electricidad crepitaba alrededor del cuerpo de la segunda. Pero tan pronto como estalló su indignación, se apaciguó cuando un fuerte llanto los devolvió a la realidad. Volviendo a centrarse en Naruto, Kusina hizo una mueca antes de mecer suavemente al bebé que lloraba con una mirada tímida. SH, está bien, pequeño, está bien, mamá no quería asustarte, susurró suavemente intentando calmarlo, pero esta vez parecía que era hora de que el pequeño rubio pelirrojo ya no estuviera de humor para callarse. Para colmo, sus colas se agitaban por todas partes, lo que dificultaba sujetarlo bien mientras sus peludas extremidades no dejaban de golpearla. Oh, necesito controlarme, va a estar inquieto un buen rato. Ven, déjame intentar algo. Kusina se sorprendió cuando Ruby, antes de que pudiera responder, agarró a Naruto de un tirón y lo abrazó contra su pecho, ignorando los golpes y cosquillas que le hacían sus colas. Desconcertada por la inesperada audacia del adolescente encapuchado, la madre se quedó mirando mientras la niña se recostaba en el sofá, acomodándose entre los cojines, antes de que todo su cuerpo comenzara a vibrar. El efecto fue casi instantáneo. El pequeño Naruto dejó de llorar y balbuceó suavemente mientras miraba a Ruby con curiosidad. Oye, pequeño, disculpa por arruinarte la hora del pañal, los tontos nos emocionamos un poco, dijo Ruby con una sonrisa tonta, que combinada con su voz ronca creó una escena tan ridícula que la bebé no pudo evitar reírse mientras aplaudía. Entonces, para sorpresa de la mayoría en la sala, la niña encapuchada comenzó a cantar.
Silencio, cariño, no te preocupes, solo escucha esta canción, no te arrepentirás, deja que mis brazos sean tu manta, este abrazo sea tu nido, siente el calor en mi corazón mientras te guía al descanso. El chico zorro bostezó mientras Ruby seguía cantando, con los ojos entrecerrados y la cola flácida antes de enroscarse de nuevo a su alrededor y quedarse dormido por completo. Al ver esto, el adolescente dejó de vibrar lentamente y, en su lugar, continuó meciendo suavemente al bebé, que volvía a dormirse, con una sonrisa. «Guau, buen trabajo, niño». Una palmadita en la espalda lo sacó de sus pensamientos mientras Kusina le dedicaba una sonrisa de aprobación. «Parece que tienes un don natural para los niños». «Oh. Bueno, gracias, aquí tienes». La chica encapuchada murmuró con un ligero rubor, encogiéndose un poco de vergüenza al comprender que acababa de quitarle un bebé a su madre sin pedir permiso, al tiempo que se lo devolvía. Con ese pequeño drama resuelto, el dúo volvió a centrarse en el televisor, y Ruby prácticamente desapareció bajo su capa al notar las miradas de todos. Especialmente los pulgares arriba de su hermana. No soy religioso, pero ahora mismo le estoy rezando a todas las deidades que se me ocurren para que diga que quiso decir que planea ligarlo a la fuerza con Temper, porque si no, mi hermana se acaba de convertir en la persona más espeluznante que conozco, dijo Crow con un escalofrío. Y dada la cantidad de psicópatas que había conocido a lo largo de su carrera, eso era decir mucho. Sí, gracias, pero no, gracias. Prefiero chicos que no tengan más de la mitad de mi edad, muchas gracias, dijo Jan, haciendo una X con los brazos para enfatizar su punto. ¿Cuándo piensa actuar y cuánto tardará en llegar? Preguntó Ospin con seriedad, mientras sus manos se ponían blancas por la fuerza con la que agarraba su bastón. Por favor, dejaría de beber durante un año si no estuviera ya merodeando por ahí esperando su oportunidad, dijo Row, y sus ojos se posaron en una de las ventanas, donde vislumbró brevemente una pequeña masa negra que pasó zumbando segundos después de que los dos equipos se marcharan. Genial, así que la espeluznante acosadora ya está rondando por ahí, seguro que acabará bien, murmuró Blake con sarcasmo, mientras Weiss y Ren asentían. Déjala que pruebe algo, me vendrían bien unos panqueques frescos, dijo Nora mientras golpeaba la cabeza de McNeil contra la palma de su mano con una mirada sombría. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Glinda, confundida, señalando el arma que Nora tenía en las manos, la cual sabía que la naranja no sostenía hacía 5 segundos, solo para ser ignorada por la chica en cuestión. Todavía estamos intentando averiguar cómo lo hace, le susurró Pirra, encogiéndose de hombros con inseguridad cuando la rupia la miró. Árbol. Ojos rojos y brillantes brillaban ligeramente a través de las 4 rendijas de una aterradora máscara parecida a la de un Grimm. Su portador estaba oculto por las ramas de un árbol alto que ofrecía una vista despejada del dormitorio del equipo Ruby. La persona tenía una figura curvilínea que gritaba. Una mujer con cabello negro largo y puntiagudo que le llegaba hasta la parte baja de la espalda. Vestía un vestido negro escotado con hombros rojos y guanteletes blindados rojos. Llevaba un cinturón rojo alrededor de la cintura, leggings negros altos con diseños de salpicaduras rojas y lo que parecía una colección de plumas negras colgando de su cadera. De su cintura colgaba una funda gruesa y voluminosa con la empuñadura de una espada sobresaliendo por delante. Era la siempre esquiva madre de Jan, Raven Branwen. En cuanto Raven apareció en pantalla, Jaune lanzó un grito de sorpresa mientras se escondía ligeramente detrás de Pirra. «Caramba, se ve aterradora». De hecho, parece bastante intimidante, dijo la pelirroja que usaba como escudo de carne asintiendo, sin poder evitar un ligero escalofrío al ver la mirada enmascarada de la mujer posarse sobre ellos. Su mirada se centraba únicamente en el miembro naranja del equipo JNPR mientras colocaba al niño fauno en la cama de Ruby, pidiendo permiso al joven líder. «Qué pequeño, débil y vulnerable te ves, ¿verdad?», pensó Raven mientras veía a Nora y Ruby subirse a la litera, que parecía muy inestable, con el niño y acomodarse para pasar la noche. Pero las apariencias engañan, ¿hay tanto? Bueno, eso no es nada ominoso. Blake ataca de nuevo con su ingenioso sarcasmo. Recuerdo, hace un año, Raven estaba dentro de un pequeño bote. Sin la máscara, revelaba un rostro lleno de ira, casi idéntico al de Jan, de piel pálida y ojos rojos intensos. ¡Guau! ¡Qué parecido tan familiar!, dijo Kusina mientras miraba a Raven y Jan, ahora desenmascarados, y viceversa varias veces. Con un poco de tinte y unas lentillas de colores, casi podrían parecer gemelas. Oh, es como una doble malvada de Jan, sacada de alguna trama secundaria cursi de anime donde los malos, de alguna manera, crean una versión antihéroe con una mezcla de ciencia y brujería.
O bien, los animadores se volvieron perezosos con el diseño de personajes e intercambiaron un modelo existente, como los perezosos. He oído que los perezosos son súper perezosos, por eso a los perezosos se les llama perezosos, ¿verdad, Renly? Ah, ¿recuerdas cuando fuimos al zoológico a ver un perezoso y simplemente se quedó ahí tirado y...? Todos ignoraron a Nora mientras ella seguía contando alguna desventura sobre ella, Ren y un perezoso del que aparentemente se hicieron amigos. En ese momento, flotaba justo fuera del velo, esperando en silencio mientras los recuerdos de su tribu destruida se reproducían en su mente. Habían pasado 3 meses desde el descubrimiento del velo, y la tribu había decidido explorar lo que se extendía más allá de sí mismos. Con astucia, envió a un pequeño grupo de sus mejores luchadores para explorar la zona. Para empezar, parece una idea estúpida, entrar en un lugar completamente desconocido lleno de gente que nos declara la guerra, aunque parece que al menos intentó hacerlo con inteligencia, dijo Ace mientras se frotaba la barbilla pensativa, incapaz de entender por qué la pelinegra pensaba que era una buena idea. Pero considerando que fue la única superviviente, creo que es seguro asumir que sus exploradores no hicieron muy bien su trabajo. Oh, considerando todo lo que puede hacer sola, comenzó Ren mientras señalaba con el pulgar a Kusina. Probablemente se sintieron abrumados en cuanto se toparon con alguien que quería iniciar una pelea. Incapaz de negarlo, la heredera asintió con la cabeza, antes de adoptar una expresión pensativa. Espera, considerando todo lo que Kusina nos ha mostrado, ¿cómo es que ningún ninja logra pasar de largo a los Grimm? Si una simple niña pudo escabullirse, seguro que al menos algunos guerreros entrenados también podrían. Habría usado su apariencia para ver si era seguro, pero desde que apareció el velo, su capacidad para ver el futuro se había distorsionado e impreciso. Bueno, supongo que eso explica por qué no he podido encontrarla durante todo este tiempo. Es muy difícil sorprender a alguien que puede prever lo que va a pasar, dijo Yan con un suspiro mientras su compañera le daba una palmadita en la espalda con compasión. Un problema gravísimo, declaró Kusina con una mirada sombría. Raven salió de su estupor cuando el barco volvió a tambalearse, esta vez porque, fuera lo que fuese, esa cosa había arrancado un trozo del costado del barco y lo había usado para aplastar a varios ninjas. Tomando esto como su señal para irse, Raven se transformó en su forma de cuervo y despegó, observando la carnicería desde una distancia prudencial. Lo que fuera que le hubiera pasado a ese chico, lo había vuelto completamente despiadado, destrozando el barco con el mínimo esfuerzo, matando a todos los seres vivos a bordo. Ahora entiendo a qué se refería con que era más peligroso de lo que parece, está destrozando a esos tipos como si fueran papel de seda mojado. Pensó Nora, atónita ante la facilidad con la que un niño pequeño derribaba él solo una nave entera de asesinos entrenados. Justo cuando la nave estaba casi hundida, el constructo se congeló cuando el niño comenzó a agarrarse el estómago con una repentina incomodidad. Observando en silencio, soltó un graznido. De sorpresa cuando unas brillantes cadenas doradas se desprendieron de su torso y lo envolvieron, con constructo y todo. El zorro de Laura luchó desesperadamente por liberarse de sus ataduras mientras se encogía rápidamente bajo la presión de las cadenas, antes de aullar desesperado al dispersarse en partículas de aura roja. Las cadenas continuaron apretando al niño que se agitaba, apretándose cada vez más hasta que parecieron ser absorbidas por la piel del niño. Después de eso, el niño dejó de forcejear al instante y se desplomó en un montón inerte. El brillo de su estómago finalmente se detuvo y de repente se formaron reflejos rojos en las puntas de su cabello. Y oficialmente he renunciado a intentar entender qué está pasando, dijo Ace mientras se dejaba caer hacia atrás en su asiento, cubriéndose la cara con ambas manos y dejando escapar un gemido exasperado. Oye, ¿no son esas cadenas las mismas que has estado usando?, preguntó Rubia Kusina mientras dejaba de vibrar de nuevo. Naruto se había vuelto a dormir, recibiendo un asentimiento de la pelirroja mayor. ¿Entonces él también puede hacer eso? Son parte de mi linaje familiar, así que es posible que herede la habilidad de usarlas también. Genial. Raven se preguntaba si debía comprobar si seguía vivo cuando el barco finalmente se desmoronó y se hundió, y el chico desapareció entre las olas. Fin del flashback. Después de eso, pasó varias horas buscándolo, pero no encontró nada. Asumió que se lo había comido algún tipo de Grimm acuático y se fue. Unos meses después, oyó hablar de un supuesto niño portador de Grimm con una descripción alarmantemente similar que vagaba de aldea en aldea. ¿Niño portador de Grimm?, repitió Jaune con curiosidad. ¿Por qué lo llaman así? Probablemente por sus ojos y sus extraños rasgos de fauno, la gente supersticiosa probablemente asumió que era una especie de presagio de ataques de Grimm, explicó Ren a la rubia mientras Pirra, Glinda y Weiss asentían.
El aumento de miedo causado por eso sin duda atrajo a Grimm, convirtiéndolo en una profecía autocumplida. Es un problema muy común. La gente ve algo que les hace temer un ataque, lo que solo aumenta la probabilidad de que ocurra. La profesora rubia añadió mientras se llevaba el arma que había caído a la mano con su semblante. Olvídate de esas tonterías, me da más curiosidad cómo sobrevivió a un chapuzón en las gélidas aguas infestadas de Grimm mientras sangraba profusamente. Es genial que lo hiciera, pero, ¿cómo? Preguntó Jan mientras miraba a su alrededor esperando una respuesta. ¿Pura suerte? Preguntó Blake tras unos instantes de silencio, lo que hizo que su compañera se detuviera pensativa antes de encogerse de hombros. Supongo que funciona. Recordando el inmenso poder que ese niño tenía a su alcance, Raven no podía pensar en nadie más indicado para ayudar a reconstruir su tribu. Desafortunadamente, al carecer de los recursos a los que estaba acostumbrada, tardó casi 6 meses en localizar al mocoso, y para entonces Crow, Salem y Ironwood también lo perseguían por un sinfín de razones. ¡Genial! Aún más preguntas. Gimió Weiss, con un dolor de cabeza que le azotaba el cráneo mientras su naturaleza innata, para nada obsesiva, de saber la atormentaba con todos esos misterios sin respuesta que se acumulaban en su mente. Y ahora tenía que añadir quién era Salem. ¿Y cómo estaba involucrado el general militar de Atlas? A esa lista cada vez mayor. Sin embargo, tan absorta en sus pensamientos, que ni ella ni los demás lo supieron, ya que Glinda se tensó un poco al mencionar a ese tal Salem. Ironwood no era un gran problema, ya que simplemente tenía una orden de captura inmediata y Naruto rara vez se acercaba a los soldados del general. Salem y su pequeño grupo también eran irritantes, pero por suerte Naruto no era una prioridad para la bruja, así que no eran un gran problema. Así que el chico de alguna manera se las arregla para salir airoso de todo ese lío, solo para terminar huyendo con una recompensa por su cabeza. Vaya mala racha, dijo Jan con un silbido bajo mientras inclinaba la cabeza en señal de respeto y compasión. Como diría señorita Xiaolong, ese es el eufemismo del año, dijo Glinda con indiferencia, aunque su tono se tiñó sutilmente de un tono más suave y preocupado que desmentía su verdadera preocupación por el chico. Crow era la mayor molestia. Hasta hacía poco estaba convencido de que ella quería matar al chico y había pasado mucho tiempo distrayéndola de él sin dejarla explicarse hasta hacía poco. Aunque, dada su reacción, no estaba segura de si eso suponía una gran mejora. No me importa lo que quieras de él, dijo Nora con una mueca mientras fulminaba con la mirada a la mujer enmascarada en la pantalla. Estarás demasiado ocupada viviendo la vida como un panqueque como para hacer algo una vez que mi otro yo acabe contigo. Pero nada de eso importa ahora. Al final conseguiré lo que quiero, porque solo los fuertes sobreviven, pensó Raven mientras finalmente apartaba la mirada y se daba la vuelta, desapareciendo en un portal negro y rojo que había formado con un corte de su espada. Y con esto, les deseo buenas noches. Weiss se levantó mientras hablaba y prácticamente se arrastró hasta la puerta que conducía a los dormitorios. Creo que hablo por la mayoría cuando digo que he tenido suficiente locura para una sola noche. Tienes razón, necesito un descanso antes de que me explote la cabeza. Jaune murmuró mientras seguía a la blanquita junto con Pirra. Vamos, no se acobarden, quiero ver qué pasa después, dijo Nora con un puchero mientras todos se levantaban para irse uno tras otro. Deberíamos irnos a dormir de todas formas, Nora, añadió Ren, mirando la hora en su pergamino para ver que era casi medianoche. Es tarde y tenemos clases mañana. Ay, tío, odio cuando tienes razón, refunfuñó la pelirroja con aún más pucheros antes de levantarse junto con su compañera, más tranquila, mientras también se dirigían a la cama. De camino, recuperó el extraño huevo de manos de Ren y lo acunó con ternura en sus brazos. Supongo que tenemos que prepararle una cama a Eggy de todas formas. Eso haremos. El chico estoico asintió mientras la puerta se cerraba tras ellos. Solo para que Nora volviera corriendo una fracción de segundo después para darle un suave golpecito en la nariz a Naruto. Buenas noches, pequeño Naru, nos vemos mañana. Y ahora se había ido, dejando a una divertida Kusina y a una desconcertada Glinda solas en la sala de recreo. Entonces, ¿no tendrás un sitio donde podamos quedarnos un rato? Preguntó la pelirroja, ya que su clon aún no le había avisado de su progreso con el director. Sí, tengo una cama libre en mi habitación que puedes usar, dijo Glinda, indicándole a Kusina que la siguiera en dirección contraria a la que se habían ido todos los demás. Fin del capítulo.